Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuestro devocional de hoy domingo 1 de agosto del año 2021. Para mí una gran bendición poder saludarles junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris Jofré, y hoy día muy bendecidos desde muy temprano porque hemos estado participando en nuestra escuela dominical que fue realizada desde este lugar, desde Pamplona, para todas nuestras amadas congregaciones de nuestra iglesia en Elche, España y también para Londres. Y es por eso que me acompañan estas hermosas flores, una ofrenda dada por nuestras hermanas, a quienes desde ya deseamos de todo nuestro corazón que el Señor les bendiga grandemente por esta dádiva de vuestro amor. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro devocional en forma inmediata, leyendo la palabra del Señor, y para esto vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a poner de pie a oír la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo número 30. Desde allí en adelante, los Hechos, capítulo 5, versículo número 30. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis primeras palabras son para agradecer al Señor esta oportunidad, esta bendición que me ha concedido en este día, de poder tener la vida y la salud suficiente para poder desarrollar esta labor que el Señor me ha dado en Pamplona y poder hacerlo con mi amor, mi cariño, el mejor deseo de que cada uno de nosotros, ustedes, nosotros aquí, podamos disfrutar de esta bendición que es la palabra del Señor. Lo más bendito en un servicio, lo más hermoso en la vida cristiana es poder oír la voz de Dios. Pueden faltarnos muchas otras cosas, pero que nunca nos falte la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es una lámpara en nuestro camino, ¿verdad? Y Dios sabe por qué nos habla. Domingo, en forma intermedia, dedicamos un tiempo para estudiar la palabra del Señor,
en el libro de los Hechos. ¿Y por qué el Señor me ha inspirado a hacerlo así? Porque una congregación que está aprendiendo a caminar en el camino del Señor, una congregación que está aprendiendo a dar pasos con Cristo, bueno es que lo haga a la luz de la palabra que nos enseña cómo fueron los pasos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Y hemos estado viendo desde el capítulo 1 y ya en este capítulo número 5, hace 2 domingos atrás veíamos cómo Pedro y Juan fueron llevados al concilio, donde fueron obligados a cesar de predicar la palabra del Señor. Y para esto fueron puestos delante de los ancianos, delante de estos religiosos que de alguna manera procuraron intimidarlos para obligarles a no predicar la palabra del Señor. Y la respuesta, usted recordará, la respuesta de ellos al terminar esa porción que leímos fue muy sencilla. Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto que hoy nosotros podemos continuar estudiando es la secuencia del relato aquel. Y vemos que luego que Pedro dijo esto, es necesario obedecer a Dios, dejando clara su posición, ¿verdad? Pedro tenía una posición muy clara: yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Agrega él lo siguiente, dice: el Dios de nuestros padres. Incorpora a los que están allí en ese concilio como perseguidores del mismo, ¿verdad? Los incorpora como miembros de una misma familia. Mire, qué maravillosa. Las palabras de Pedro me gusta mucho analizarlas porque veo en él una palabra muy dirigida por Dios, una palabra muy sabia, muy entendida, porque él trata de, en su sabiduría, motivado, inspirado por el Espíritu Santo, de ponerlos a ellos también en el lugar que él desea ponerlos. El Dios de nuestros padres. Con esto Pedro quería decir que ellos tenían una hermandad, que eran hijos del mismo Padre, eran hermanos, eran de la misma familia de la fe, la familia del Padre Abraham, muy respetada, venerada por los judíos. El Dios de nuestros padres, y ahora agrega lo siguiente: levantó a Jesús. Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Mire, y luego agrega, ¿verdad?, una palabra clara, actúa con verdad. Pedro no trata de alguna manera de disimular su posición ante ellos, sino que es claro, es muy claro en su posición. Hermanos amados, Dios necesita que en estos tiempos también los cristianos tengamos una posición clara frente a diferentes situaciones de la vida. ¿Cuál es mi posición? Mi posición debe estar amparada en lo que nos enseña el Santo Libro de Dios. Yo no puedo enseñar algo diferente, no puedo decir algo diferente y no puedo vivir en mi vida cristiana basando mis hechos, mis obras, mis actitudes en algo distinto, algo muy diferente a lo que es el consejo, la instrucción de la palabra del Señor. Y Pedro tiene una posición clara. Dice: a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y luego dice: a este Dios ha exaltado, lo ha levantado, lo ha puesto en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí hay algo que ya les duele más. Si ya les dolió a estos religiosos el que él le dijese que ellos habían dado muerte a Jesús, más también les está doliendo el hecho de que él dice de que Dios ha dado a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Porque para ellos la situación de su nación era una situación privilegiada. Ellos consideraban que su pueblo, Israel, no tenía ninguna deuda con Dios, que ellos eran
hombres intachables, una nación intachable, que los romanos eran enemigos del reino de Dios, pero que estaban allí y había que tolerarlos, pero ellos eran intachables. Ellos no toleraban la presencia de un extranjero. Los extranjeros eran considerados por los judíos como perrillos. Recuerde usted la palabra del Señor, eran considerados como perrillos. Sin embargo, alabado sea el nombre del Señor, aquí vemos que simplemente Pedro les está diciendo con palabras tan sencillas que Dios requería el arrepentimiento de Israel. Y usted mirará y dirá, pero ¿cómo es esto? Es que Israel, ¿cuál era su culpa? Y la culpa primera era obviamente haber rechazado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No haber visto, no haber comprendido que aquel varón era aquel Mesías que había sido enviado para traer libertad del pecado y de la culpa de nuestras maldades. Israel no lo creyó. ¿Necesitaba arrepentimiento Israel? Claro que sí. Si usted mira el libro de Malaquías, en el capítulo 1, Dios está reclamando a esos sacerdotes, está reclamando a ellos de que ellos también no se habían comportado de la manera adecuada, habían robado, habían llevado incluso al altar sacrificios y ofrendas no agradables a Dios. Incluso llega Dios a decirle, bueno, llevaos eso a vuestro rey, ¿acaso él os aceptará una ofrenda como esa? Porque llevaban el animal que no era intachable. Llevaban el animal enfermo, aquel que estaba enflaquecido, aquel que tenía alguna falla corporal. Entonces Dios realmente se siente de alguna manera no valorado por Israel. Y cuando usted mira el capítulo 3 de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay otros más, como en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, donde Dios discrepa con Israel. Pero allí en Malaquías, claramente el Señor les dice, me habéis robado. Ellos dijeron, ¿pero en qué te hemos robado? Y Dios le respondió, en vuestras ofrendas y en vuestros diezmos. Israel, no sé si consciente o inconscientemente, había robado a Dios. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a no robar a Dios, porque muchas veces robamos a Dios nuestras ofrendas, robamos a Dios también lo que le pertenece a Él, de lo que Él nos da cada mes, pero también muchas veces le robamos a Dios el tiempo, le robamos a Dios nuestra devoción a Él. En vez de tener la bendición de poder gustar de estos servicios que Dios nos da en nuestro propio hogar, para que estemos bien sentados, atentos, escuchando la palabra del Señor, buscándonos un tiempecito adecuado, muchas veces lo hacemos quizás a la ligera. ¿No estaremos robando a Dios también nuestro tiempo? En vez de ofrendar adecuadamente nuestro tiempo al Señor, para que sea un tiempo adecuado, un tiempo bendito, que Dios vea que hay una dádiva nuestra de nuestro tiempo para Él, muchas veces le damos lo que nos sobra. Hermanos amados, Israel se sentía tan intachable. ¿No será que muchas veces la iglesia, el mundo cristiano también se siente intachable sin darse cuenta que necesitamos realmente un poquito más de arrepentimiento en nuestras vidas? A lo mejor poner ante Dios a cuenta nuestras culpas, a cuenta nuestros pecados. Que Dios nos bendiga en esta tarde, amados hermanos. Este devocional sea para nosotros de bendición, sea útil para nuestra vida cristiana, útil en nuestra vida cotidiana. Siempre pecamos delante del Señor. No podemos negarnos a esta realidad. Estos hombres, al oír estas palabras de Pedro, respondieron de mala manera. Se enojaron, se molestaron. Y más aún cuando Pedro no solamente dice esto, sino que dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es testigo, Él observa, Él mira lo que nosotros hacemos. De la manera en que usted es observada por su familia, observado por su familia, es observada por su esposa, su esposo, sus nietos, sus amigos, sus vecinos.
Así también los apóstoles habían observado la conducta de Israel. Pero no solo ellos, sino que también dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, los judíos de aquella época, que rechazaron a Jesús el Señor, no fueron parte del advenimiento, del recibimiento del Espíritu Santo. En cambio, aquellos que le obedecieron, aquellos que se quedaron en Jerusalén, aquellos que creyeron al Señor, habían sido testigos del derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y así lo dice también el libro de los Romanos, a los que le obedecen. Hermano amado, ¿quiere usted ser más lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere recibir una porción más gloriosa sobre su vida de la tercera persona de la Trinidad? Pues entonces tenemos que ser obedientes. Pero aquí sucede algo en lo cual centro el devocional. Ellos inmediatamente recibieron una respuesta no esperada. Probablemente no esperada por ellos, pero el Señor lo había destinado así. Dice que oyendo esto, los que estaban en el concilio, los fariseos, los religiosos que estaban en ese lugar, los saduceos, la secta de los saduceos principalmente, dice, se enfurecían y querían matarlos. Es decir, que era tan grande la ira que sentían, el furor que se había encendido en su vida, en su mente, en sus conciencias, que rechazan las palabras de los apóstoles y querían no castigarlos, no sacarlos del lugar, sino más bien querían simplemente matarlos. Mire, a tal grado muchas veces llega la confusión del ser humano, llega la turbación del ser humano, que a veces no se da cuenta a qué nivel de pecado puede llegar el religioso, el cristiano que se aleja de Dios. Y estos religiosos, que eran religiosos a su manera, están tan lejos de Dios. Ellos proclamaban la ley de Dios, pero ellos querían matar a su prójimo. Ellos querían matar a su prójimo y no están deseando matar a cualquiera, sino más bien a estos que fueron los pilares de la iglesia primitiva. Hermano amado, hermana amada, ¿cuántas veces a lo mejor nos turbamos como cristianos también? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que nuestra mente a lo mejor se turba? Creyendo estar bien delante de Dios, a lo mejor el furor, las emociones humanas también nos traicionan y no nos damos cuenta que emitimos juicios presurosos en la vida cristiana, en la vida religiosa. Porque mi deseo, como decía recién, es que esta palabra sea práctica. No sacamos nada de hablar nada más que los saduceos. Preguntémonos nosotros mismos muchas veces, ¿cuántas veces hemos sentido probablemente frente a una predicación, frente a la exhortación de una palabra, hemos sentido un rechazo también? ¿No será que nuestras emociones en más de alguna ocasión también nos han traicionado? Pero en esta tarde, hermanos amados, a la luz de esta palabra, con humildad de nuestras vidas, no dejemos dominarnos por nuestras emociones, ni mucho menos desear que aquel que predica la palabra sea callado, sino más bien en donde nosotros estamos, en donde nosotros estemos, mientras otros predican, algún hermano, hermana, siervo del Señor, sea en nosotros el deseo de clamar por Él. Aquí hay una enseñanza práctica, de clamar por Él, para que lo que Él predica, para que lo que Él dice, sea inspirado por el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué razón? Porque el predicar la palabra del Señor va acompañada siempre de persecución, de maltrato, de sentimientos negativos respecto de otros hacia ellos que predican la palabra del Señor. Y esto está conforme a lo que el mismo Señor les había dicho a sus propios discípulos. Yo voy a mirar, porque son muchos versículos en el Evangelio según San Mateo,
Cuando usted lee en el capítulo 10, desde el versículo 16 en adelante, el título dice persecuciones venideras, y él claramente le dice a los discípulos así: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y luego les dice: sed pues prudentes, como serpientes. Y luego agrega otra forma de ser, y sencillo, dice, como la paloma. Hermanos amados, y aquí hay una enseñanza para el que predica. Usted que desea predicar la palabra del Señor, tenemos que tener prudencia, pero también debemos tener sencillez. Prudencia para actuar en qué momento más adecuado, observar de dónde vendrá probablemente algún peligro y saber hasta dónde llegar. El Señor lo hacía así. Él muchas veces llegaba y predicaba en un lugar, pero luego muy prudentemente se desaparecía de ellos. ¿Por qué? Porque sabía que había amenazas sobre él. Hermanos amados, prudentes como la serpiente y sencillos como paloma. Y esto no es ser un cobarde. Esto no es ser un cobarde y desear huir de la muerte. No, porque bendita muerte de aquellos que son muertos por la causa del Señor, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos dé la sabiduría, porque ¿de qué me sirve a mí morir hoy? Si a lo mejor me voy al reino de Dios, pero y a otros, ¿cómo puedo predicarle a otros? No puedo hacerlo. Yo no podría venir desde allá, desde la gloria, a predicar acá. No se puede, no puede venir un ángel. Hermanos amados, Dios nos ayuda a nosotros a ser prudentes y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Esto se lo dijo el Señor a estos apóstoles. Y esto entonces, ¿qué es? Es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y en las sinagogas os azotarán. Mire, en la sinagoga, ¿quién esperaría ser azotado en un templo? Pero ellos serían así azotados, y aún ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis que cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es lo que está pasando con Pedro. Él recibe la palabra adecuada por medio del Espíritu Santo, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Qué bendito, hermano. Pero ellos están siendo, luego de que han hablado inspirados por el Espíritu Santo, son maltratados, y ahora se levanta el deseo de que ellos sean muertos. Pero frente a esta escena aparece un fariseo que era devoto, era no hay duda un hombre religioso, pero muy sabio, y era tan sabio que aún en medio del pueblo dice que él era venerado por los demás, venerado, respetado. Gamaliel, cuando él ve este ánimo en medio de sus, digámoslo así, de sus colegas los fariseos, ya no son los saduceos. Recuerde que los saduceos fueron los que incitaron esta persecución, pero ahora Gamaliel como fariseo indica de que habían otros fariseos allí también, y Gamaliel dice que habló y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Así se hacen las cosas. Él pidió que los sacaran y luego habló con todos los demás. Y le dice claramente: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Él les advierte que no vaya a hacer cosa que se encuentren simplemente luchando contra Dios. Dios nos bendiga en esta hora. Y él les coloca varios ejemplos de personajes que, habiéndose levantado, como la obra no era de Dios, se terminó. Pero él les dice claramente: si esta obra es de Dios, perdurará. Hermanos amados, Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos ayude, porque yo creo que claramente debemos entender que debemos sufrir persecuciones. Usted en su trabajo por predicar tendrá que sufrir como una buena o un buen soldado del Señor. Muchas veces en las iglesias, en las congregaciones y cuanto más en el mundo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar. Y mire lo que dice, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos amados, entonces usted como miembro de esta iglesia, de esta congregación y de la iglesia militante, decimos porque somos soldados, hoy día entendamos que Dios quiere que podamos luchar por la evangelización. Usted también es un portador, una portadora de la palabra del Señor. Anuncie el Evangelio. No se reste a este propósito evangelizador de Dios en medio de esta pandemia, donde usted esté, en medio del transporte público, si tiene una oportunidad de hablar de Dios. Basta que usted diga, sí, estoy bien, gracias a Dios, y por allí puede iniciar una bonita conversación para hablar de Jesucristo y de su obra salvadora. Y también de invitar a otros a conocer al Señor. Hágalo, proclame al Señor. Y aunque vengan persecuciones, no tema, porque nunca, creo yo, sufriremos al grado en que sufrieron estos varones. Y aunque así fuera, si aún así yo y usted tuviésemos que sufrir de alguna manera la persecución, mire la reacción de Pedro, mire la reacción de Juan. Dice la palabra del Señor que luego que ellos escucharon, los religiosos escucharon a Gamaliel, le encontraron la razón. Simplemente está bien, simplemente desistieron de darles muerte. Sin embargo, mire lo que hicieron. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, igual se salieron con la suya, igual los maltrataron. Pero luego le dicen así, luego dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Es decir, siguieron insistiendo y los pusieron en libertad. Y ellos, los apóstoles, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio gozosos. Hermano amado, escuche bien, gozosos, pero ¿cómo se habían sido golpeados? Habían sido azotados, habían sido maltratados, pero dice gozosos. Alabado sea el nombre del Señor. Si no ha oído la meditación del pasado miércoles que mandó nuestra hermana Damaris, escúchela. Esa bendita meditación que llegó a lo más profundo de mi corazón. Qué importante es que el fruto del Espíritu, a través del gozo en nosotros, sea una realidad. Porque eso es una prueba, una manifestación de que somos realmente hijos de Dios. Dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos se sentían gozosos de sentirse, de haber sido tenidos por dignos. Ellos encontraron que era algo tan hermoso, algo de honra, haber sufrido esos azotes. Y todos los días, mire, habían sido convenidos a no hablar, pero todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos de Pamplona, yo quiero invitarles a lo siguiente. Si ustedes, producto de la pandemia, usted sabe que no nos hemos podido reunir en nuestro hogar, y la situación se ve muy difícil así como está. Nosotros no tenemos templo tampoco, pero quiero pedirle a las familias de nuestra congregación que cuando usted quiera haga un tiempecito al Señor e invítenos a nuestro hogar, invítenos a mí y a mi esposa, invítenos a su hogar, ábranos las puertas de su hogar. Si usted desea invitar a alguien, hágalo, a alguien que usted quiera a lo mejor evangelizar, llévela, invítela a su casa. Podemos ser 5, 4 personas, no más por el COVID. Y allí oraremos al Señor. Leeremos una palabra y luego nos levantaremos y nos iremos al hogar. No es necesario que nos dé un tecito, no nada. Pero hagamos eso, sembremos al Señor. Abra su casa al Señor, así como lo hacían estos, los de la iglesia primitiva. Y verá que veremos la gloria del Señor. Utilice esta estrategia evangelizadora en medio de esta pandemia, porque no invite, si alguien desea oír la palabra del Señor, busque la forma, la manera de generar un encuentro y nosotros le vamos a apoyar con todas las medidas de prevención, pero no cesemos de hablar en el nombre de este Cristo amado
que murió en la cruz por nosotros, pero no solo para salvarnos a nosotros, sino que a muchos más. Y aunque muchos no comprendan, nuestro deseo es que muchos más se salven. Dios bendiga este devocional en nuestras vidas. Yo invito a mis hermanos de Pamplona a cumplir esta labor en sus hogares, y nosotros con mi esposa dispuestos, como Pedro y Juan, para que el nombre del Señor sea muy glorificado, para que la palabra del Señor corra y muchos más sean también alcanzados por esta salvación. Dios nos bendiga, demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Señor Dios y Padre, te doy muchas gracias por esta palabra que nos concedes tener. Gracias por este mensaje, por los que se han conectado, Señor, a este devocional, por aquellos que se conectarán, aquellos que escucharán esta palabra. Llega a sus corazones para que nunca teman, Señor, a ser portadores de este evangelio. Algún vecino, algún enfermo, alguna persona en medio del transporte público, en medio de una congregación, Señor. Haznos a todos valientes como Pedro, valientes como Juan. Y si en algo habremos de sufrir, ayúdenos para considerarnos indignos, pequeñitos y honrados por sufrir por la causa suya. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga a todos ustedes esta palabra en sus vidas, en nuestras vidas, para el Señor la honra y la gloria, e invitados a nuestro próximo devocional. Amén.